Como todo en la realidad no es unívoca ni uniforme. En efecto, desde 2019 a la fecha tenemos un incremento importante en los volúmenes de alimentos consumidos en Venezuela. Es posible que tengamos más del doble que los alimentos que tuvimos en el año 2018 o 2017. Evidentemente todos los quintiles, es decir, toda la población ha incrementado su consumo alimentario, pero también hay que decir que el grueso de los alimentos lo absorbe el 40% con más ingresos y el 60% de menos ingresos puede estar absorbiendo menos del 40% de los alimentos totales. Eso es como una primera conclusión. La desigualdad lo implica y lo significa todo en el mercado alimentario nacional. Tiene $60 de capacidad de compra en el 20% más pobre, que son 5.400.000 venezolanos, y tienes más de $1.300 en el 20% más rico, que son también 5.400.000 venezolanos. Entonces tienes toda una gama de datos en el medio. Y como dato significativo es que si bien todos han incrementado los volúmenes alimentarios que consumen, han tenido el mercado tanto con productos nacionales como con productos importados o con productos de contrabando. Yo en esto quiero hacer una diferenciación. El producto importado es el que pasa por la aduana, el que cumple los requerimientos sanitarios, el que paga los impuestos, el que crea valor y nos beneficia. La economía abierta necesita de legalidad. Y el otro producto es un producto ilegal que no te da garantías de que lo que te dice que es efectivamente lo sea, que significa un riesgo para tu salud, para los animales, para la industria, para las tierras, para los vegetales. En efecto, se han construido múltiples gamas de productos. Harina de maíz precocida, tenemos harinas de maíz precocidas desde $0.80 el kilo hasta $1.40. Tenemos para todas las capacidades adquisitivas. Eso habla muy bien del empresariado venezolano, eso habla muy bien de la resiliencia y de comprender que el mercado está allí. Tienes rubros como el huevo, que nunca había sido más económico en la historia de este país. Todavía la producción todavía es mucho menor a la que tuvimos en 2012, pero ya tenemos al menos un huevo por venezolano. Venimos de 15 huevos al mes hace 5 años, ahora tenemos casi 30. Es decir, hay mejoras allí. Y esas mejoras también vienen acompañadas de reducciones u optimizaciones de costos, de optimizaciones de la cadena de valor. En algunos sectores como el sector avícola, donde destacan empresas que están, por cierto, en Cabespa, como Puro Lomo y como el Tunal. Pero por el otro lado también tienes la afectación de otros sectores, como el caso del sector de las bebidas, que genera empleo, que paga impuestos, que paga matraca. O sea, porque nosotros en Venezuela, y voy a hablar más al nombre del sector productivo que de mi institución, producimos con unas condiciones que en el mundo no están. Nosotros no tenemos escasez de combustible, nuestros vecinos no lo tienen, quien exporta a Venezuela no lo tiene. Nosotros se nos va la luz y tenemos que tratar de ver cómo prendemos las maquinarias. Nosotros tenemos alcabalas y matracas que nos encarecen todo. Pueden ser entre el 20 y el 30% de la estructura de costo final, que además son unos costos que son muy difíciles de visibilizar, porque como tú metes en una estructura de costos que te extorsionaron, como tú metes en una estructura de costos que tuviste que gastarte una fortuna en hacerte amigo de X funcionarios para que cuando se te venga una crisis te atienda. Pero eso al final, esos costos terminan en manos del consumidor. Por eso nuestros productos son más caros, a pesar de que paguemos menos a nuestros trabajadores, a pesar de que los servicios públicos sean aparentemente más baratos, que simplemente son de bajo costo, pero son inefectivos, pues tenemos unos costos mayores y eso se traduce en productos menos competitivos, pero aún así los sectores productivos nacionales generan empleo y generan producción. Aquí estamos ante un hecho que escapa a los actores productivos. Estamos ante la necesidad de un Estado que resuelva el problema de la estructura de costo, porque pesa dos veces. El Estado pesa con los impuestos, que ya son bastante altos, y pesa con toda esta economía asociada a funcionarios públicos que, usando su condición de funcionarios públicos, se aprovechen de los actores económicos. Entonces, ese doble peso del Estado no lo puede soportar nadie. Entonces, el Estado, con ese doble peso, y por el otro lado te abandona frente al ingreso del contrabando, estamos condenando a la desaparición a múltiples actores productivos del sector alimentario, en el sector del fertilizante, en el sector de la agricultura u horticultura, lo que producen papas, cebolla, zanahoria, en el sector de la industria del refresco, en el sector de la industria del calzado, en el sector de la industria
de los lubricantes en el sector de la industria del empaque, de los sacos. En fin, tenemos múltiples sectores afectados. Aquí el gran llamado sería que el Estado venezolano pues oiga y tome medidas, porque al final también el Estado pierde. Si en Venezuela tú le restases al contrabando, que es la mitad del mercado del sector alimentario, en la mitad, es decir, lo llevarás de 50 a 25%, los 3.800 millones de dólares que el Estado recaudó en el primer semestre del año pudiesen haber sido 6.000. Es decir, aquí estamos perdiendo todo, pero también están perdiendo los trabajadores, porque desde el señor que siembra, desde el señor que trabaja en la industria del fertilizante, el que trabaja en el sector de transporte, el que trabaja en la industria, el que trabaja en la almacenadora, hasta el que trabaja en el expendio minorista, todos esos que participan en la cadena del valor del alimento son el 20% de la fuerza laboral de este país. Si esa fuerza laboral no tiene ingresos, si se queda sin empleo, si sus empresas quiebran, ¿quién va a comprar los productos baratos que entraron? Nadie. Pues puede ser muy barato, pero no tienes con qué comprarlo. Entonces, aquí tenemos que visibilizar un poco esta realidad y entender que hay cosas que los empresarios pueden resolver, hay cosas sobre las que los consumidores pueden incidir, pero hay una serie de cosas que están en el mundo del Estado, en el mundo de los políticos, en el mundo de las instituciones que necesitamos que ellos resuelvan.